Palabra viva. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Como decía el pastor Upia en la introducción, decimos buenos días, pero si decimos Dios les bendiga, pastor, como que el buenos días ya está incluido. Porque no es verdad que lo que usted pueda desear en un buenos días a alguien está por encima del todo incluido, que es Dios te bendiga. Mire, deberíamos decir Dios te bendiga como despacio, así. Dios te bendiga. No. Y dice el hermano Ramón que algunos son más económicos y dicen bendiciones. Y Ramón dice, ¿bendiciones de parte de quién? Aguanta, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Bendiciones de qué? Dios, así como que la mayúscula salga, Dios te bendiga. Mire, pudiéramos irnos ya. ¿Qué ustedes creen? No se rían, Señor, esto es serio. Damos gracias al Señor por la honra, el favor, la oportunidad de, como aquellos años, 20 años, por ahí 15 años, cuando entregábamos los cultos grabados en un CD y la introducción en la voz del pastor Rafi decía, es una honra que Dios nos da el poder llegar a ti en este momento y otras cosas más. Yo decía, wow, con la introducción ya estamos pagos, pero vamos al mensaje. Mis amados, de verdad que si es por mí no estuviera aquí, y no es porque no tenga fuerza para estar parado, ni porque no sepa de lo que voy a hablar, sino que ciertamente hay mensajes complicados. Complicados porque cuando nos vemos de cara al mensaje, estamos lejísimos. O sea, el que va a traer el mensaje está lejísimo de la palabra. Pero no vine a predicar de mi vida, ni vine a predicar de mí, sino del Señor, y la palabra del Señor, como decía el pastor, pues es lo que queremos escuchar. Y eso vamos a hacer ahora. Así que si usted se quiere enojar, no mire para acá, mire hacia arriba y enójese y hable con el Señor. No, en serio, estoy hablando muy en serio. Y yo creo, pastores, que si logro bajar de aquí sin que me hagan como le hicieron a Esteban en Hechos 7, que terminó apedreado, se logró el propósito. Es en serio, señores, estoy hablando. Yo me sonrío al hablar porque es mi forma, pero estoy hablando algo muy serio. Si bajo de aquí y ustedes no me apedrean, porque los medios pueden sentirlo, pero no lo harán. Aquí hay unas piedrecitas, miren. Cómoda, piedrecita cómoda. Si bajo de aquí sin que me apedreen, se logró el propósito. De verdad que sí. Y se van a dar cuenta en el camino. Vamos a la palabra del Señor en este día, en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Vamos a tomar ese texto como base. Vamos a ver unos cuantos textos más. Si trajo su Biblia, la va a usar. Aunque los hermanos proyecten en la pantalla, procure ir en la suya, ahí, ya sea su dispositivo electrónico, en la de papel, dele para atrás, dele para adelante, tome nota, garabatéela, ese es suyo. Cuando se dañe, compre otra, pero siempre vaya en la palabra, porque este es el taller, el laboratorio, andar en la palabra. Y dice la palabra del Señor, hablando del Señor Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, diga prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este es el hombre prudente, ¿verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o también puede ser imprudente. La traducción lenguaje actual le dice tonto. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Recuerde que el anterior la edificó sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Fíjese que con la segunda casa ocurrió lo mismo que con la primera. Vino el viento, la lluvia y todo. Y cayó y fue grande su ruina. Dos escenarios muy similares. Jesús está aquí ilustrando sobre cómo se comporta, cómo debe actuar un hombre, una mujer, un hijo de Dios prudente, y cuál es el resultado de un actuar en la prudencia
y cómo se comporta un imprudente o un insensato, o como la traducción en lenguaje actual le llama, un tonto. Y está hablando a personas que escuchan la palabra de Dios. No le está hablando el que pasa por ahí y no sabe dónde está él, dónde está Dios, dónde está la iglesia, dónde está la palabra. No sabe nada, no. Le está hablando a los que escuchan la palabra. Y hace 2 semanas, exactamente, la semana pasada predicó el pastor Carlos Reyes, lo bendigo desde aquí con toda su familia, y la semana antepasada predicó el pastor Felipe. Y el pastor Felipe, que lidera a los jóvenes y que, aunque los años le pasen, como que lo veo cada día más joven, porque el que está metido se ha impregnado a los jóvenes, hasta habla como los jóvenes. Pues nos dijo, algunos se van a acordar, que allá en la entrada del templo, en el lobby, hay unas señales azules. Yo le mandé la imagen al equipo de allá arriba con el pastor Luis. Vamos a ver si la tienen, por favor, para que la proyecte. Exacto. Eso está en la entrada del templo. Recuerden que les estoy hablando que aquí nada está de más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por lo menos la cuarta parte está de acuerdo. Los demás vamos a ayudarlos, a orar por ellos. Eso está ahí en la entrada del templo, en el lobby. Cuando usted entra, usted encuentra eso ahí. Y algunos dirán, ¿y qué hace eso ahí? Bueno, el pastor Felipe nos comentaba de que eso se puso en un momento dado y que ya se había desgastado, obviamente pisándolo, y que lo iban a quitar, lo iban a retirar. Y que Dios le dijo, no, al contrario, renueva eso, déjalo ahí. Imagínese usted qué podemos hacer. Y entonces se puso de nuevo. Si usted lo ve, usted lo que está viendo es el fruto del Espíritu: bondad, sabiduría, paz, amor, gozo, dominio propio, paciencia, fe, y otras palabras más que no están distantes del fruto del Espíritu, de lo que debe ser el comportamiento nuestro como cristianos. Y el pastor Felipe dijo, cuando salgamos, cada uno vaya y párese en un lugar, en uno de esos puntos que están ahí. Ahí yo estoy contando 3 por 4, 12, ¿verdad? Correcto. Y me falta uno, que son 13. Se va ahora. Esa es la próxima imagen cuando yo le avise. Y entonces, bueno, está ahí ya, la vi, está ahí también incluida. Y no sé quiénes, vamos a ser honestos, quiénes de los que están aquí, que estuvieron el domingo antepasado, fue al lobby y dijo, se paró sobre una de esas imágenes. Tengo aquí, ok, vamos a decir que como el 5% de los que están acá. Ok. Pues en mi caso, parece que ese día la memoria reciente no estaba buena y se me olvidó. No se ocurre, señores. Esa memoria reciente con tantas cosas que vivimos haciendo es un problema. Pues se me olvidó en el momento. No, espérese, no fue completo. Dios tenía un propósito y Dios nos relaja con su propósito. Y vamos saliendo y cuando voy llegando, que veo todo esto azul, ¡cling!, se activó el pedido o la sugerencia, vamos a decir, que el pastor Felipe nos hizo. Y entonces él dijo como, vaya, párese en una, elija una, escoja una. Y todo el mundo quiere pararse donde hay amor, donde hay gozo. Oh, ¿y quién no? Bueno, cuando yo voy llegando, la primera que me queda ahí es prudencia. Digo, Señor, pero esto está demasiado fuerte. ¿Me pueden pasar la otra imagen, por favor? Nada más esa palabra. Prudencia. Y de verdad, o sea, yo sentí que el Señor me estremeció ahí. Y estoy sobre la imagen y Frank me está llamando y le digo, aguántate, que venga acá. Digo, que te aguante, tú no sabes lo que está pasando aquí ahora mismo. Y yo estoy que quiero, pero no quiero, pero puedo, pero no puedo moverme de encima de la imagen. Prudencia. Y el Señor me dijo, de eso tú vas a hablar, de la prudencia. Digo, Señor, pero yo no soy el modelo, no es que tú no vas a hablar de ti. Y ni siquiera de la palabra literal, textual. Tú vas a hablar de la prudencia, de cómo se debe comportar un hijo mío en ciertas cosas que Él quiere que hablemos de eso. Y créanme que de ahí para acá yo he estado complicado. En esta semana, usted ve que usted decide pasar el semáforo en amarillo y si el amarillo está un poquito avanzado ya, pues a usted le coge el rojo cruzando. Y cruza en rojo, obviamente. Ya es cuando usted está sobre el techo del carro, de la cabeza suya.
Usted arrancó en amarillo, pero literalmente cruzó en rojo. Y nos pasa a todos. Depende que si el que va delante de usted aceleró, desaceleró para poder cruzar, que puede cruzar en amarillo con cuidado porque ya está cambiando para el otro. Óyeme, y esa tontería, vamos a decir, me puso una carga y he estado de ahí para acá y aquí, señor, óigame, incómodo, porque ciertamente que a todos nos toca de alguna manera. Y les decía en principio que si bajo de aquí sin que me apedreen, se logró el propósito, porque la palabra de Dios tiene que confrontarnos, mis amados. Si la palabra de Dios no lo confronta a usted, hay dos escenarios: o usted está tan santo que no le aplica, o usted está tan al otro lado que le da lo mismo. Tiene la mente, el espíritu cauterizado. ¿Sabe lo que es cauterizado? Que no le importa. Es como cuando usted se dio algún golpe, una quemadura, una herida en algún sitio, eso cicatrizó, pasaron los años y eso a usted no le duele. Entonces, si la palabra no nos confronta, la palabra no está mal, el que está mal es usted, y ese usted soy yo también. Y repito, he estado con esa carga, como Señor, pero yo tengo muchísimos temas que puedo hablar a la iglesia. Y dice, no, pero es. Y en medio de todo este proceso que el Señor nos ha estado llevando sobre la nueva vida en Cristo, se han tocado temas este año, mis amados. Mire, para coger los que escriben, ni siquiera los contenidos, los títulos, como el Señor hablando de la mansedumbre, hablando de la humildad, hablando de tantas cosas. Y hoy en esa misma línea, porque este no es un otro mensaje, no es un mensaje nuevo, es el mismo mensaje sobre cuál es la prudencia, el comportamiento que debe haber en nosotros, y cómo hombres de la Biblia con comportamiento prudente tuvieron un resultado, y cómo otros, siempre mencionamos a Sansón. Sansón es como el referente, un hombre con todo, desde antes de su nacimiento, dedicado al Señor. Pero esto es lo que a mí me gusta, decía él, esta es la que yo quiero, ¿no? Y entonces, en su imprudencia, en su inmadurez, echó el propósito prácticamente a pique, teniendo todo un hombre dedicado desde antes de nacer, de antes de ser gestado, porque fue declarado que iba a nacer y se definió el nombre y cómo habían de criarlo y qué comer y qué no comer y qué beber y todo esto, y comenzó a relajar por la imprudencia. Nosotros como país tenemos un comportamiento de tránsito que no encuentro una palabra para definirlo, póngale una a usted, pero sí que nos apena cuando nos visitan de otros países y tenemos que salir a las calles, el comportamiento de la gente. Pero tenemos un número de accidentes que es sumamente alto. Estamos en el 1 o 2 lugar del mundo. Y eso se mide en número de accidentes, número de muertes por cantidad de habitantes. Eso está definido. Y estamos ahí. Y cada día vemos que el tránsito está peor. Y es verdad que hay muchas causas por las cuales ocurren los accidentes, las condiciones de las vías, las condiciones de los vehículos, también ocurre un tema de falta de régimen de consecuencia, la gente se para mal, se parquea mal y no pasa nada. Pero hay un común denominador que casi a todo el mundo dice, la imprudencia. O sea, colgarle 4 muchachitos a un motor y usted y su mujer, ¿eso tiene alguna definición? Es colgando que andan como guineo en un racimo. Y pararse donde no debe ser. Y una serie de cosas. Es verdad que hay una población ignorante que no conoce la ley. Pero si usted no conoce la ley, haga como hizo el pastor Rafi cuando fue a comer a un sitio. No manejo bien estos protocolos, déjame ver cómo lo hacen los demás. Y más o menos me dejo, no desentono. Entonces, si usted no conoce la ley, revise de qué lado se estaciona y lea. Además, si usted sabe leer, no le pasa como me pasó a mí en Japón, que pregunté por algo en un aeropuerto y literalmente me dieron un boche. Me dijo como, mírelo ahí, o sea, usted no sabe leer, porque los aeropuertos están diseñados para que usted no tenga que preguntarle nada a nadie, si sabe leer. Y el idioma universal de los aeropuertos es el inglés. Entonces, de esa manera, pues usted se lleva de lo que más o menos lo hacen bien. Entonces, vamos a ver algunos personajes de la Biblia que tuvieron un comportamiento prudente, y vamos a 1 Samuel, capítulo 18, versos 5 al 16, y nos vamos a detener en 3 versículos
exactamente. Dice, y salía David donde quiera que Saúl le enviaba. ¿Y que sigue? Y se portaba prudentemente. Fíjese, aquí no es solamente prudente, aquí hay un énfasis de la palabra. Dice prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto, atienda, a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Por qué había esa aceptación en David? Porque se comportaba prudentemente. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahí hubo problema. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino y eso iba a ocurrir después. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Oiga usted, pobre David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, se acordó Dios de Saúl, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Estaba loco. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. David tocando tranquilo y oye a Saúl en qué estaba. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Fíjese que David estaba acepto ante el pueblo, acepto ante todo el entorno y acepto ante Dios. Dice, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía otra vez, mire, prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué pasa cuando nos comportamos prudentemente? Y Jehová estaba con él. Verso 15. Y viendo Saúl que se portaba otra vez, mire, tan prudentemente, tenía temor de él. Verso 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. David, en su ser, en su haber, con un corazón dispuesto para agradar a Dios, comienza con el comportamiento prudentemente. Comportarse prudentemente. Fíjese que lo que está haciendo Saúl es que le genera envidia el buen comportamiento, la prudencia, el entrar, el salir, la forma de actuar de David. Y mire qué decisión, quiere matarlo y lo intenta incluso varias veces y vamos a ver algo un poco más hacia adelante. Entonces, la prudencia, mis amados, en todas las cosas, Dios la respalda. En todas las cosas, y vamos a ver varios elementos, Dios la respalda. Claro, la prudencia de cara a Dios, la prudencia de cara a la palabra de Dios, la prudencia de cara a obedecer a Dios, la prudencia de cara a agradar a Dios. Y si Dios es agradado, obviamente que el entorno verá a un hijo de Dios en un comportamiento diferente, porque actúa prudentemente. Vamos a ver otro personaje también muy conocido. Génesis 41, del 33 al 40, vamos a hablar un poquito de José. Después que Faraón tiene aquellos sueños y no encuentra quien le declare los sueños, José en la cárcel, se olvidan de José por unos cuantos años, hasta que le dice, pero allá donde yo estaba, jefe, hay uno que sabe interpretar sueños, busquemos a este hombre. Y José pues entonces llega a Faraón, le da la interpretación y le da la sugerencia de cómo Faraón debe hacer, al punto entonces que Faraón dice, no, pero es que no hay un hombre aquí en esta tierra, siendo Egipto un gran poder,
con la sabiduría que tú tienes. Ven acá. Y lo nombró como un tipo vicepresidente, asistente personal. Y le dijo, nadie después de mí tendrá el nivel, la decisión que tienes tú. Y lo paseó por el pueblo. Le dijo, oye, este es el hombre, lo que ese hombre diga lo que se va a hacer aquí. Porque su comportamiento lo hizo acepto ante él. Dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Él no le dijo que era él. Él no le dijo, aquí estoy yo, como vi en una historia una vez que Balaguer en su sagacidad le plantea a Trujillo buscarse una persona con el perfil de él. Mire, que sea soltero, que esto, que aquello. Y creo que Trujillo lo hizo, no recuerdo la historia completa, pero ahí era como con un tigueraje. Aquí no. Aquí José viene y dice, mire, esta es la interpretación, esto es lo que va a ocurrir, y lo que yo le sugiero es que usted se busque una persona. Él no le dijo, aquí estoy yo, usted sabe, yo sé de esto. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra, eso es tomar la quinta parte de la producción, en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos él mismo a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Lo puso a nivel de él, de gobernar. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. La prudencia hace que nos vean como tal. No tenemos que exhibirnos, no encontré la palabra ahorita, pero el Señor me la trajo ahora, ni insinuarnos, ni andar como, ¿qué usted cree? No. Es como cuando nos invitan a un lugar. Hace unos meses me invitaron a un lugar, a una inauguración importante de la ciudad. Y llegué y me senté, no en el fondo, pero detrás. Llegué a tiempo, como procuro casi siempre. No siempre lo logro, pero lo procuro. Y me senté. Y cuando llega la persona que van a juramentar, no. Venga, ya pongámoslo aquí, al lado de mi hermana y de mi abuela, con mi familia. Él es de mi familia. Dios te honra. Pero yo no ando buscando, ¿dónde están las cámaras para sentarme aquí? No. Si usted anda en un comportamiento prudente, manso, tranquilo, ni siquiera anda buscando que lo vean. Dios es el que dice, no, ven, tú vas aquí, siéntate aquí, ubícate aquí. Yo soy el que te pongo en el lugar que yo quiero que te vean, que tú me representes. No tenemos que hacerlo nosotros. Y es Faraón el que dice aquí, no, pero ¿y a quién como tú? O sea, tú eres el hombre. Tú eres el hombre. José no se estaba insinuando. Entonces, la prudencia, mis amados, nos ayuda para todo. Para todo. Y un tema que pudiéramos quedarnos la mañana entera. Bueno, déjame ver si lo puedo decir de esta manera. Que nos pudiéramos quedar hablando de él lo que resta del mes de agosto. ¿Se va más o menos? ¿Cuántas horas le quedan a agosto? Y no da el tiempo para hablar de él. Es la prudencia al hablar. Y Santiago cogió el capítulo 3 y habló de eso. Y es raro el libro de la Biblia que usted no encuentre esa parte, ya sea para amonestar o corregir el que no lo haga de la manera correcta, pero para exaltar el que lo hace bien y para explicar cómo debe ser. Y yo creo que de verdad, si abrazamos esa parte, con esa vamos a ayudar a muchas otras más de las áreas de nuestras vidas. La prudencia al hablar. Proverbio 10:19 dice la palabra del Señor: en las muchas palabras
no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No es que usted va a andar mudo, pero el ser humano dura más o menos 3 años para aprender a hablar. Ya un niño de 3 años, ¿verdad? ¿Cómo que decimos? Se defiende. 3 años, si no tiene ninguna condición que lo limite. Pero podemos durar 3 años para aprender a hablar. Pero una vida, como dice la canción de Lily Goodman, una vida no nos basta para aprender a callar. Y eso no es más que prudencia, mis amados. No tiene que ver con educación, con estatus social, con estatus político, económico, religioso. No, nada. Es un tema de prudencia. ¿Y qué hablar? ¿A quién hablarle? ¿Cómo o de qué hablar? ¿Y cuándo hablar? ¿Cuándo es el momento oportuno? A veces tú quieres decirle algo a alguien, pero esa persona está ocupada, está hablando con alguien, y tú quieres como meterte en medio de la conversación porque tú tienes una urgencia. Es a la persona, sí, pero no es el momento. Entonces, si comenzamos a vernos como hijos de Dios, mis amados, como hijos de Dios, ese comportamiento de nosotros, ciertamente que tenemos muchas cosas que mejorar. Santiago 3:2 dice el apóstol, porque todos, oiga, en ese todo está usted y estoy yo, ofendemos muchas veces. Ahí estamos metidos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón, puede ser hembra, perfecto, que es maduro, ¿verdad? Capaz también de frenar todo el cuerpo. Y si usted quiere quedarse con esto de tarea, cójase a Santiago 3, para que usted vea cómo ese hombre habla de la lengua que enciende un fuego, no hay cómo apagarlo, y aquello, lo otro, solamente por un comportamiento imprudente. También la prudencia aplicada a nuestro caminar, a nuestro andar, así como de manera general, en todas las cosas. Y vamos a Proverbios 14:8. Dice la palabra del Señor, Proverbios 14:8. La ciencia del prudente, esta es otra versión, está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. O sea, el prudente entiende, define para dónde voy, para dónde me muevo, cuál es el plan, cuál es el objetivo, cómo debo hacerlo. Tiene como una claridad de las cosas. No anda a lo loco, como decimos, prudentemente. No es que a todo hay que hacer un plan estratégico y definir los objetivos y los indicadores y los KPI y ver el objetivo y ver las metas y revisar los indicadores. No tiene que ser esquematizado, pero sí usted va a salir en su vehículo en función de la distancia que va a recorrer. Mínimamente debe revisar si el combustible que tiene le alcanza, y eso es prudencia. Y ver si no le alcanza, si hay una estación de combustible en el camino. Eso es prudencia. Y si tiene con qué pagar, preferiblemente en efectivo, porque puede darse el caso de que no funciona, el sistema se cayó. Y eso es prudencia. No tiene que ser un plan estratégico a 5 años y revisado anual y las reuniones mensuales de entrega de resultados. No tiene que estar en ese nivel, pero sí y revisar los neumáticos, ¿verdad? Y no hacer como yo, que nos metimos en un viaje para Montecristi con la respuesta ponchada. Año 93. Hombre, recién sacando la cédula. Una imprudencia. Y fuimos y vinimos, si no pasó nada. Pero es una imprudencia. O sea, el hecho de que usted cruce el semáforo en rojo y no termine en el hospital, no deja de ser una imprudencia. Dios lo guardó. Pero es una imprudencia. Lo es. ¿O usted cree que hay otra definición? Dígame cuál es, para yo aprendérmela, porque yo no me la sé. Proverbios 14:15. 14:15. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El que anda sin ninguna revisión de nada, acepta cualquier propuesta. El prudente dice, espérate, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Dónde la Biblia dice eso? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde lo dice? Obviamente que si tú aplicas la palabra y eres ayuda a otros y hay en ti un sentir de cuerpo, de equipo, como decía el pastor ahorita con las Dorcas, de bendecir a otros, de alcanzar a otros, es seguro por la palabra que Dios lo va a hacer contigo y lo va a hacer 10 veces más.
Claro, no lo hago para negociar con Dios, porque la palabra se va a aplicar y Dios es cuidadoso, celoso de su palabra. Pero nosotros tenemos que saber con quién nos juntamos. Y no que vamos a andar, cuidado, no te me pegues, que estoy muy santo hoy. Ay, Señor, no. ¿Cuáles lugares visitamos? ¿En cuáles actividades nos involucramos a participar? ¿A cuáles grupos nos integramos? Los grupos arrastran, no hay forma. Usted solo tiene que estar demasiado fuerte para poder contrarrestar los embates de las palabras, de los chistes, de los cuentos, de las actividades, que vamos para allí, que vamos por aquí, que vamos por allá. Si se metió en ese grupo, bueno, el caso del joven que estuvo aquí en la iglesia, que vino de Estados Unidos y se iba, y un grupo, amigos, familia, o sea, no eran desconocidos, lo persuadieron y fue a la actividad del YEXE, y ya la otra es historia. Sí, o sea, yo no le estoy contando algo que es una realidad. Los grupos, los ambientes. Entonces, el prudente anda, como dice la palabra, avisado, apercibido. Espérate, ¿en qué espíritu tú me estás diciendo esto? O sea, ¿cuál es el sentir? Recuerdo, y lo he comentado otras veces, hace muchos años, yo era tiernecito acá, vienen unos amigos de Santo Domingo, amigos de infancia, de la familia, nos vamos a juntar en una piscina, a compartir. Yo no sé por qué la gente se antoja del chivo. Bueno, ¿qué es? Un chivo, una cosa. Nos fuimos. Digo, no, yo voy más tarde, yo voy a la iglesia primero. No hay problema. Llega más tarde lo que vamos cocinando y que el dominó y que las cosas. Bueno, salgo de aquí, llego a mi casa, me preparo para salir al lugar y entonces llamo, fulano. Como estoy en la ciudad, están en el campo, si hay que llevar algo, qué sé yo, vaso, plato, hielo, lo que sea. Dice, no, está todo cubierto, solamente tráeme un litro de whisky de tal. Ningún principado, ni las potestades, ni a... ¿Quién podrá? Amigo, digo, no fulano, perdóname, pero no te puedo complacer. No puedo. Y él lo entendió. El siervo acaba de salir de la iglesia, se pone su tenisito, su pantalón corto, su lentecito, hasta una gorrita, ¿por qué no? Y va para una piscina y se para en el supermercado y coge un black y lo está apeando. El hermano que también salió de la iglesia va a comprar la leche al niño. Y nos juntamos ahí, y entonces el hermano va a decir, ningún principado, ni... Entonces era tierno en la fe, pero ya había un nivel de madurez y de prudencia para actuar. Y con el dolor de no complacer, yo no tomaba. Eso fue lo primero que Dios me quitó. Al amigo no sentía tentaciones, Dios lo sabe, pero por el testimonio, por los demás, mi actuar tenía que ser con prudencia. Y dije, no, mi hermano, lo siento, pero no te puedo complacer. Él lo entendió, pasó ahí, fuimos, compartimos, bien. Pero hay cosas que nos arrastran, si no, espérate, aguántate un segundito. Tú me puedes repetir, como los concursos de belleza y de Miss, es que no entienden, cualquiera que no escucha, es que no entiende. ¿Usted me puede repetir? Oye, porque no entendió. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? No, fulano, pero en esos 2-3 segundos tu cerebro espiritual va a procesar una respuesta correcta, adecuada, y te vas a comportar de una manera prudente. Por eso nuestras decisiones tienen que ser con prudencia, viendo quiénes somos, a quién representamos, cómo nuestro comportamiento, si bien puede ser de ayuda, también puede ser terrible para otros. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29. No sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, la zapata, y no pueda acabarla, todos los que lo vean
comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La planificación es buena, ayuda. No es que dependamos de la planificación, no, dependemos de Dios. Pero el primero que es planificado, organizado, es Dios. Dios sabía que el hombre iba a fallar, hizo su provisión en Jesucristo y preparó todo el escenario para rescatar a la humanidad. O sea, que usted se planifique, que se prepare, que se organice. Oye, puedo manejar estas materias en este semestre. Tengo estas situaciones. Ahora yo siempre llevo tantas, pero ahora voy a coger tantas. Eso es prudencia. Y no coger una cantidad, porque quiero acabar el pensum rápido, que usted no pueda manejar y después ande como paloma en zinc caliente. ¿Se ha visto cómo se paran las palomas en zinc caliente? Moviéndose rápido. Entonces, la planificación, aunque tú puedas ver principios humanos aplicados, es de Dios. En todas las cosas. Vamos a salir mañana, la familia. Preparemos hoy qué nos vamos a llevar, qué ropa nos vamos a poner. Mira, mi amor, puse el despertador de mi teléfono, pero pon el tuyo también, porque lo puede pasar. Y entonces, pero mira, vámonos mejor media hora antes, porque eso es prudencia. Eso no es antibíblico, eso no es que usted está dependiendo de su sabiduría, porque usted es el mejor, el más estratega. No, a Dios le gusta eso. Mire, no estaba en mi agenda, pero sí en la de Dios. Se lo voy a poner con lo del culto. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué llegamos como volando, corriendo? Porque no nos organizamos. Si usted decidió en su corazón venir al culto el domingo, como decía el pastor Upia, le dice Evelyn, la ropa, no, está aquí ya la tengo, eso está seteado. Porque hay un corazón dispuesto y eso va arrastrando, una cosa lleva a la otra. Busque la ropa. No le voy a decir que le ponga la pasta dental al cepillo, porque puede venir la cucaracha a cepillarse a las 3 de la mañana. Ese tiempo no le va a tomar nada, pero sí, usted se ríe, pero es verdad. Pero estos son los zapatos, estas son las medias, o esta es la cartera. Preparado. Mire, 5 minutos, usted pierde el vuelo, usted pierde la visa, la residencia, usted pierde todo. Y hay quien pierde en la vida en un segundo. Entonces, eso nos lleva a que nos vayamos organizando. ¿Por qué es que tienen que hablar mal de nosotros cuando lo que se debería hablar es bien? Si nosotros anduviéramos en el marco de la prudencia que la palabra nos instruye. Mis amados, en la palabra hay consejo para todo. Para todo. No hay un escenario de nuestras vidas que no esté cubierto ahí en la palabra. Y Dios lo dejó para que nosotros. Pero, como vamos a terminar como el principio, allá en Mateo, y ahí nos vamos a detener para terminar. Pero Dios quiere que nosotros nos vaya bien en todas las cosas. ¿Qué dijo? Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, el deseo de Dios para con nosotros, no estoy hablando que seamos ricos, no estoy hablando que tengamos cosas que no necesitemos, no. Pero Dios quiere que como estudiantes nosotros podamos representarle, como padre, como hijo, como esposo, como ciudadanos. Aquellos se parquean mal, yo no. Yo me tengo que parquear de manera correcta, excepto que vaya a desmontar una carga y es otra cosa. Pero yo tengo que andar bien. Aquellos andan como locos, no, yo ando a una velocidad prudente. Aquellos no saben dónde está el cinturón del carro, no, yo me pongo el cinturón. En esta semana tuvimos un viaje familiar y vamos a recoger unas cuñadas y le digo a mi esposa: ¿tú sabes cuántos cinturones hay atrás? Dice 3, digo, nada más caben 3. Hubo uno de la familia que le metió 8 al carro. Hasta en el baúl iba uno. Dios lo guardó. Pero ¿cómo va a ser? Si no cabe, no cabe, lo siento. No cabe. Dios lo guardó, fueron y vinieron bien. Pero ¿es una imprudencia o no? Lo es. ¿Entiendes? Lo es. Y si comenzamos a vernos en nuestro comportamiento, en muchas cosas, le vamos a ahorrar mucho dolor de cabeza a Dios y a nosotros ni hablar. A Dios, o sea, Dios no quiere que nos vaya mal, salvo que hayan cosas que Dios la planificó, como le dijo a Satanás: mira, ahí está Job, ve a ver lo que tú haces. Pero Dios quiere que haya un tipo de prudencia en nosotros,
en todas las cosas. Mis amados, prudencia en saber esperar el tiempo de Dios. ¿Qué tiempo tú tienes en esa iglesia? ¿En qué ministerio tú estás? No, ninguno. Yo estoy en el ministerio de los adoradores. ¿Qué es eso? ¿Tú cantas arriba? No, salte de ahí. Ahí no dan chance. Mis amados, David, que es un prototipo de los hombres ejemplo de la Biblia, no le voy a leer el texto, sí lo voy a parafrasear en 1 Samuel 24. David es ungido rey como por Samuel, siendo Saúl el rey, ya Dios lo había rechazado. Y David es ungido como rey. Y en medio del proceso, Samuel lo que siente es Saúl lo que siente es envidia de David y lo que quiere matarlo. Oiga usted. Y entonces se da el proceso, Jonatán con un corazón. Yo diría que cuando la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, yo digo, Jonatán tenía un corazón conforme al corazón de David. Lo que ocurrió entre esas dos personas fue algo tremendo. Incluso en una ocasión Saúl trata de matar a Jonatán también. Le tira el asunto encima. Y en medio de todo ese proceso, ya David ungido como rey por Dios. No seleccionado como rey por el pueblo como Saúl. Saúl buscando a David para matarlo donde lo encuentre. Y David encuentra a Saúl durmiendo. Cuando tirábamos con tirapiedra decíamos, míralo aquí, se me puso de pechuguita. Y preparábamos la piedra a ver si podíamos alcanzar esa cigua palmera. Y David lo encuentra ahí. Y para hacerle ver a Saúl que tuvo la oportunidad, le corta un pedacito de la tela del vestuario. Y el mismo Espíritu hace que David diga, líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Pero estaba todo listo. Ya David es el rey juramentado por Dios. El rey en funciones lo anda buscando para matarlo. Y Dios se lo pone ahí para que lo mate. Y como ocurría mucho en aquellos tiempos, los golpes de estado. El hijo del rey no quiere trono, lo que quiere es que David sea el rey. ¿Qué David esperaba? Todo estaba listo para David volarle la cabeza a Saúl y ya con el acuerdo con Jonatán ir y tomar el trono. Ya David era Saúl era el de los 1000 y David el de los 10,000. David se comportaba prudentemente ante el pueblo, ante el rey, ante todo. O sea, David tenía todo lo necesario para en ese momento volarle la cabeza a Saúl. ¿Y lo hizo? No, porque él tenía que esperar el tiempo de Dios, correr el proceso que Dios tenía que correr con él. Y en medio de ese proceso usted y yo hoy nos deleitamos en esos salmos. Como decía el pastor ahorita, si no vivimos el proceso no tenemos nada. Son los procesos lo que paren, lo que hacen surgir en nosotros esas experiencias y esas cosas para ayudar a los demás. Pero David no lo hizo. Líbrame, Dios. Y entonces llegó el momento y ocurrió. Quizás como el mismo Samuel y Saúl se desesperó. Ya Samuel venía llegando. Le dice Samuel, hoy hubiese Dios establecido tu reino en Israel para siempre. Se desesperó. Obviamente Saúl no iba a ser, Dios lo dijo de antes que ocurriera, pero le dio la oportunidad de mostrar su comportamiento. Entonces, saber esperar es un acto de prudencia delante de Dios, porque a veces está a la puerta, mis amados, ahí mismo, al día siguiente, la llamada está lista, el mensaje está listo, fulano de tal, sí, resuelto, tal cosa, ven, pasa por aquí. Entonces lo dañamos, comenzamos a hablar con el senador y con qué sé yo con quién. Tranquilo, Dios le va a hablar. Dios tiene más interés que usted mismo en que le vaya bien, pero necesita un comportamiento prudente en cada una de las cosas. Y el pastor lo mencionó ahorita, la prudencia, mis amados, para con la congregación. Congregarnos no es una opción, no es algo que puedo cotejar o no cotejar. Es primero, como dijo Jesús, la necesidad de orar siempre. Es una necesidad en nosotros congregarnos. Eso no significa que si no puedo venir el domingo, si tengo un viaje familiar, vaya y disfrute y glorifique a Dios allá, pero el domingo que sigue, venga.
No nos podemos congregar cuando nos sobre tiempo. Los domingos no son para agendar cosas. Es más, si su entorno ve que usted los domingos no viene a la iglesia o viene un día cualquiera, siempre habrá una invitación. Pero a mí no me invitan. Por lo menos el que me conoce no me va a invitar. Fulano, vamos a estar en tal sitio. Tú sabes, cuando tú salgas a la iglesia, tú, sí, cómo no. Y vamos y comemos y compartimos y disfrutamos. Y siempre quieren que uno ore por los alimentos. Por ahí Dios le da una palabra para cualquiera de los que estén ahí. Pero no me van a invitar un domingo porque saben que Dios ha puesto en mi corazón que hay que congregarse. No hay de otra, eso no tiene sustituto. Repito, para que no vaya a creer tampoco que si usted no viene el domingo próximo porque va a una actividad familiar o va a otra cosa o tiene una situación de salud, ya entró en pecado. No, pero como dijo Jesús, cuando se estaba en el pugilato de quién estaría a la derecha y a la izquierda, dijo, en vosotros no sea así. No debe ser así, debilitamos el cuerpo. Nosotros, entre todos, si usted es 2 y yo soy 2, cuando nos sumamos podemos ser 500. Hay una sinergia que el Espíritu produce cuando oramos juntos, cuando servimos juntos, cuando compartimos el pan juntos, cuando nos sentamos a la mesa juntos. Si usted no tiene una valoración ni un entendimiento de cuerpo, a Dios que se lo revele, pero es una necesidad. Hebreos 10, 23, 25, el pastor hasta lo mencionó ahorita y no sabía que yo iba a hablar de esto. No dejando de congregarnos, dice Hebreos 10, 23, 25. Creo que no le di ese texto a los muchachos allá arriba, pero lo puedo esperar que lo busquen para que vayamos todos a la par. Y aquí el Señor dice que no dejemos de congregarnos. ¿Lo tienen? Si no, lo buscamos aquí. Hebreos 10, 23, 25. Ok, lo tenemos. Dice, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Déjelo ahí. ¿Qué ocurre cuando nos congregamos, cuando nos reunimos? Nos estamos considerando, nos estamos estimulando y estamos participando en buena obra. 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos hablando de un comportamiento prudente de un hijo de Dios. Según la palabra, si usted no se congrega fielmente pudiendo hacerlo, su comportamiento no es prudente. No lo digo yo. Acuérdese de que les mencioné las piedras en principio, están ahí todavía, Y acuérdese de Esteban, Hechos 7. Si usted pudiendo hacerlo, no teniendo ninguna limitación, ninguna restricción, no lo hace, conforme a la prudencia de la congregación de parte de Dios, usted se está comportando como vimos en Mateo los dos que construyeron, el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Lo dice la palabra, no lo digo yo, porque ciertamente que es la palabra la que nos manda a que eso ocurra. Y yo me preguntaba el Señor, o sea, ¿cuál es el nivel de prudencia que nosotros tenemos en el comportamiento para con los demás? Y veamos algunos, o sea, delante de los hermanos, y no necesariamente que sea en la congregación, delante de los hermanos. Romanos 12:10, ¿cómo nos comportamos? Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Es ese nuestro comportamiento? En la silla, en el turno, en el chance, en la oportunidad. Nos dan una oportunidad para hablar, nos dan una oportunidad para orar y es prudente nuestro tiempo. Estamos en la oración, pero hay un hermano detrás que tiene una palabra, que quizás tiene una oración, quizás Dios haya preferido más la de él que la suya, como la ofrenda de la viuda. Pero usted levantó la mano, bien que lo haga y debemos hacerlo. Pero mi amado, no vamos a hacer la oración de lo mismo que te dije ayer, en el nombre de Jesús, amén. Pero sí entendamos
que hay una prudencia en el turno, en el chance, en el comportamiento. Y a veces la bola pica y se extiende. Y nos pasa aquí, nos juntamos los matutinos. Entonces, vamos a orar y démosle chance a y si terminó la ronda de oración, porque terminó la oración, la eficacia de la oración no es por larga ni por corta, pues nos quedamos ahí entonces, como hacíamos ayer, orando ahí nosotros, el uno por el otro, y el que está aquí, entonces, ok, ahora vamos a tomar estos turnos. Ok, paremos esa porque esa era extra. Ok, vamos a orar por esto. Pero eso es prudencia, mis amados. No es que usted es más espiritual, porque usted arrancó y ta. No. A veces, en esas palabrerías, Dios ni cuenta se da que estamos orando. Entonces, veámoslo, veámoslo como hijos de Dios, como dije en principio, de cara a nuestro comportamiento en todas las cosas. Lo que tiene que ver con la reverencia, el respeto a la casa. La casa somos todos, no son las paredes. Y el pastor habló bastante del templo y del cuerpo. Y en Eclesiastés 5:1 dice cómo debemos entrar. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, o sea, guarda tu actitud, guarda tu comportamiento, hasta tu vestimenta. Guarda todo lo que es donde tú vas a entrar. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen. Y más adelante ahí sigue hablando de ese tema. Eso es solamente como la introducción de lo que sigue. O sea, mis amados, nos preparamos, nos dispusimos, llegamos a la casa de Dios. Esto no es para hacer cuentos ni el cuchucheo, no. No, si usted quiere hablar con la hermana Walquiria, usted dice, Walquiria, después del culto, entonces nos vamos a comer para mi casa. A José que se traiga par de aguacate de allá. David, ¿quedan aguacate allá? Dijo que sí. Entonces va a Walquiria, usted ve, y va José, y va David, y va Christopher, y va Samuel. Échele agua a la sopa. Y José va a llevar aguacate y hambre. Entonces ahí, mire, hablan, pero aquí no. El hermano está ahí muy en un proceso con Dios y usted viene a saludarlo. Hermano, es un acto imprudente. Oiga, no hay que decirlo de otra manera, es imprudente. Pues no se puede saludar en la iglesia. No dije eso, llegue temprano. El culto comienza a las 8. A las 8 se canta el himno, como decimos. Entonces usted llega 15 minutos antes y va y saluda allí a José y a Sonia y a César Aquino por aquí y a Leocadio. Y dime, ¿cómo está Magali? Y los muchachos, bien, tenga ese compañerismo ahí, hágalo. No, hay que dormir 10 minutos más. Entonces, el hermano está ahí, usted no sabe el tiempo que le ha tomado a ese hombre conectar al nivel que está. Y viene usted a saludarlo. Hermano, sea lo que sea, es un acto imprudente. Lo es. No tiene otra definición, es un acto imprudente. Oiga, dentro de la casa de Dios, donde están los hijos de Dios, en medio del servicio a Dios, también, sí, porque no es prudente. ¿Entiendes? Ok, cruzamos mirada, Dios te bendiga, de lejos. Pero yo no puedo ir a romper lo que espiritualmente está ocurriendo con esa mujer, con ese hermano en ese proceso, de que para ser decente, ¿cómo está? No, ese no es el momento para nosotros ser educados, ese es el momento para ser prudentes. Vamos otra vez a Mateo 7:24 para finalizar. Y voy a leer el texto, espero que puedan hacerlo conmigo. Dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que hace la palabra, el que obedece la palabra, el que se sujeta a la palabra, ¿qué es? Es un hombre prudente. Dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, entiéndase, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mis amados, esta palabra la podíamos terminar en el principio, y me acordaba cuando en la escuela, en aquellos años, cuando niños, nos ponían a hacer exposiciones, y yo digo que era como una prueba de cuál temblaba más y cuál temblaba menos, pero fue un proceso que pasamos, y nos tocaba hablar de un personaje, y entonces decíamos, fulano de tal, nació en tal lugar, en tal fecha, desarrolló esto, hizo aquello, después lo otro, y murió en tal fecha. Como que era más o menos el ciclo, el proceso que llevábamos para hacer esa exposición, como decíamos, esa descripción de esa persona. Pero algunos, como que no se embotellaban bien el asunto, y decía, fulano de tal, nació en tal fecha y murió en tal fecha. Y voceaba el grupo de atrás, ya lo mató. ¿Qué va a decir? Porque después de muerto no hizo nada. Y comenzaban a vocear los de atrás, ya siéntate, ya lo mataste. Entonces podíamos terminar esta intervención de hoy donde mismo la comenzamos, pero el Señor quiso que hiciéramos un recorrido por una serie de actos, de actitudes, de comportamientos de nosotros, para que nos veamos como los que somos, hijos de Dios, con un comportamiento prudente en todas las cosas. Y el Señor Jesús dijo, el que oye mi palabra y la pone por obra es prudente. Incluso cuando en una ocasión, algunos quizás como buscando raya con Jesús, pero Jesús siempre tenía un menudito para devolver. Señor, dígame, tu madre y tus hermanos andan ahí buscándote. Él pensaba que iba a dejar a los otros sueltos, iba a correr, dígame mamá. Y le mandó un fuetazo y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No estaba menospreciando a su mamá, claro que no. Yo no me imagino a Jesús que menospreciando a su mamá, ni a sus hermanos, lo que también aprovechó ese momentito para darle un mensaje y decirle, todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano. Todo el que anda en los caminos del Señor conforme a la palabra es mi hermano. Todo el que oye la palabra y la pone por obra es prudente. El que no, se lo dejo a usted. La palabra está servida, está dispuesta. Dios lo que quiere es que podamos andar como hijos de Él, pero prudentes en todas las cosas para que nos vaya bien. ¿Estamos de acuerdo? Pues damos gracias al Señor. Padre, gracias. A ti, Señor, es toda la gloria, toda la honra. Tú sabes de qué tu pueblo tiene necesidad y eso mismo tú nos traes, la necesidad, el maná de cada día. Ayúdanos, Dios mío, a poder aplicar, a vivir, a andar en esta tu palabra y que nuestro comportamiento, Dios mío, en todas las cosas te represente y te agrade para que tú, Señor, pueda decir, como dijiste con Jesús en su bautismo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, que te deleites de nosotros por cuanto andemos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.